Hola muchachos, bienvenidos al segundo lapso. Y al inicio de este segundo lapso vamos a comenzar con el tema número 5, correspondiente a lo que son los cambios por acción del calor y la combustión. Te invito entonces a que tengas tu libro de texto de primer año de Ciencias de la Naturaleza y tu cuaderno para que tomes nota de todos los puntos más importantes de este tema. Entonces, bienvenidos a esta nueva clase del segundo lapso. Hola muchachos, bienvenidos a su segundo lapso, con el cual daremos inicio a su asignatura Estudios de la Naturaleza, con el tema correspondiente número 5, cambios por acción del calor y la combustión. Con el siguiente audio y presentación de diapositivas, pretendo entonces desarrollar este tema de manera tal que pueda facilitar su comprensión y entendimiento. Te recomiendo que tomes nota de los aspectos más importantes que se vayan resaltando en dicho contenido. Para iniciar, es importante, muchachos, conocer lo que es la diferencia entre calor y temperatura. Muchas veces decimos tengo calor o tengo frío o tengo la temperatura alta o la temperatura baja cuando nuestro cuerpo tiene fiebre, por ejemplo. Pero para ello es importante definir que el calor es la pérdida o la ganancia de energía, que sufre un cuerpo. Y qué mejor ejemplo que el cuerpo humano para poder definir lo que es calor, como una ganancia o una pérdida de energía. Cuando los cuerpos pueden calentarse, aumentan su energía. Y cuando se enfrían, es decir, cuando tenemos frío, pierden energía interna, Entonces ya podemos definir el calor como la pérdida o la ganancia de energía que recibe un cuerpo. Entonces, ¿pero qué es la temperatura? La temperatura entonces se va a definir como la escala a la cual se puede medir el grado de calor que posee dicho cuerpo, tomando como punto de referencia un hecho conocido. Por ejemplo, si tenemos fiebre, entonces lo correspondiente o lo que hace nuestro médico o nuestro familiar que desea tomarnos la temperatura es, por supuesto, buscar un termómetro, objeto o el instrumento que sirve para medir la temperatura. Termómetro como el que podemos observar en la pantalla, ¿verdad? Puede medirte la temperatura. Una escala, la temperatura de medición. Y como toda escala de medición nos indica que tiene números, ¿verdad? Y que esos números pueden ser altos, pueden ser bajos, dependiendo del calor que tenga nuestro cuerpo, es decir, con la ganancia o la pérdida de energía. Esa temperatura podrá medirse en grados centígrados o Celsius, en grados Fahrenheit o en grados Kelvin, denotado con las letras que estás observando en la pantalla. Para grados centígrados o Celsius la letra C, para grados Fahrenheit la letra F y para grados Kelvin la letra K. Los cambios por acción de la energía térmica. Aquí sí vamos a entrar de lleno con lo que corresponde a los cambios ocurridos por acción del calor o energía térmica. Recordando que calor también puede identificarse como un tipo de energía. Como es una ganancia o una pérdida de energía, entonces lo denominamos energía térmica. Esos cambios que se presentan a nivel de la energía térmica o por la intervención del calor son, por ejemplo, para dar inicio, los cambios de volumen en algunos cuerpos. Las moléculas de un cuerpo reciben o aumentan ese calor, ¿verdad? Ellas pueden recibir mucho calor o pueden recibir poco calor. Y eso va a hacer que cambie su volumen. Se mueven y se alejan unas de otras, dependiendo de la presencia o no de calor. Las moléculas de un cuerpo también se les puede disminuir el calor. Así como se aumenta, también puede disminuir. Entonces, esa temperatura al disminuir tiende a acercar unas a otras las moléculas de ese cuerpo. Por lo tanto, ellas se van a contraer. Importante establecer una diferencia aquí.
Cuando las moléculas de un cuerpo reciben un aumento de calor, es decir, aumenta el calor, estas se van a alejar unas de otras. Por lo tanto, se van a presentar moléculas que se alejan unas de otras, ¿ok? Generando entonces una dilatación. Mientras que si esas moléculas se acercan unas a otras, es decir, esa temperatura disminuye, entonces yo estoy en presencia de una contracción de las moléculas. Estas se pueden contraer. En los cuerpos donde las moléculas tienen un poco más de espacio para moverse, ocurre una mayor dilatación. Por lo tanto, su volumen va aumentando. Un ejemplo sería una esfera metálica, observando en la pantalla, ¿verdad? La esfera metálica atraviesa un aro al calentarla y la volvemos a tratar de introducir por ese mismo aro. Vemos que ya no puede atravesar el aro. ¿Por qué? Porque las moléculas se dilataron y hizo que con la presencia o la acción del calor las moléculas de ese cuerpo se expandieran, se movieran unas a otras, se alejaran, como dice el ejemplo de cambio de volumen. La esfera, al someterle calor, hizo que sus moléculas se expandieran. Y entonces, ya al tratar de introducirla por el aro, no se pudo realizar de igual forma que como si no la hubiésemos calentado. Esto se debe a que esas moléculas se dilataron, se expandieron, como el ejemplo que está allí en la presentación. Observarlo. Los cambios de fase. Presentamos otro tipo ahora de cambio dentro de los materiales por acción del calor, y este corresponde a lo que son cambios de fase. Esto tiene mucho que ver con cuando comenzamos a calentar un pedazo de hielo. Este se descongela en su punto de fusión y pasa a estado líquido. ¿Recuerdan ustedes cuando veíamos los cambios ocurridos en los estados de la materia? Veíamos lo que era punto de fusión, punto de ebullición, punto de congelación, punto de condensación. No estábamos en presencia de cambios de fase de los materiales por acción del calor o de la temperatura, cuando la aumentamos o la disminuimos. Cuando comienza a calentarse, por ejemplo, un pedazo de hielo, este es capaz de descongelarse en su punto de fusión, pasar a estado líquido. Pero si lo seguimos calentando, ¿qué pasa? Llegará a su punto de ebullición y se evaporará, ¿verdad? Eso es lo que se conoce como punto de ebullición, como hierve nuestra agua que está en un estado líquido. Puede llegar a hervir a 100 grados centígrados. Cuando esta agua llega a 100 grados centígrados, entonces evidentemente estamos en presencia de un punto de ebullición, ¿okay? Algunos ejemplos de punto de fusión y punto de ebullición, como ya les he mencionado, por supuesto el agua líquida, cómo es capaz de pasar de líquido a sólido cuando la congelamos, cómo es o cuál sería el punto de fusión, a qué temperatura tendríamos el punto de fusión del líquido a sólido. Pues estamos a 0 grados centígrados. Cuando el agua llega a 0 grados centígrados, entonces ya pasa a estar congelada, es decir, a un estado sólido, de un estado naturalmente líquido. ¿Y cuándo va a pasar ella de estado líquido a gaseoso o a vapor? Cuando puede hervir, cuando puede ebullir. ¿Y a qué temperatura estamos hablando de un punto de ebullición? A 100 grados centígrados. ¿Okay? El esquema que ustedes pueden observar acá, vemos a los sólidos, los líquidos y los gases, cómo ellos entran en un punto de sublimación. Es decir, cuando pasamos de sólido a líquido o de líquido a sólido, estamos en presencia entonces de puntos de fusión. Cuando estamos pasando de líquidos a gases o de gases a líquidos, lo que es la vaporización. Y estamos en lo que es sublimación. Todos estos elementos, todos estos factores que intervienen acá: fusión, vaporización,
que tienen que ver con los estados de la materia, sólidos, líquidos y gases, entonces estamos en sublimación. Cuando estamos en una sublimación regresiva, como se observa en el esquema. Cuando entonces hacemos el inverso, ¿verdad? Cuando pasamos de líquido a sólido o cuando pasamos de gas a líquido. Cuando hablamos de condensación, cuando estamos pasando de gas a líquido, estamos hablando de puntos de condensación. Cuando estamos pasando de los estados líquidos a los estados sólidos, estamos hablando de puntos de solidificación. Y es lo que se conoce como un proceso de sublimación regresiva, ¿ok? Cuando intervienen los procesos de solidificación y condensación. Este esquema es muy importante que lo podamos identificar como los estados de la materia más conocidos y que ya hemos estudiado en el primer lapso, que son los sólidos, los líquidos y los gases, pueden, a través de la fusión, a través de la vaporización, de la solidificación, de la condensación, entrar en estados de sublimación o de sublimación regresiva. Vamos a observar ahora lo que son los cambios de color y cambios de masa. ¿Okay? Los cambios de color o cambios de masa. El color. Cuando yo someto algún material, algún objeto a temperatura ambiente, este color es característico de algunos objetos. Pero además, al calentarse, al aumentar la temperatura, este es capaz de cambiar de color, ¿verdad? Al mismo tiempo, podemos observar en ese mismo esquema cómo los cambios de masa pueden darse a través de algún objeto, algún material que tengamos para hacer cambio de masa a través de la acción del calor. Va a cambiar su estructura química y va a cambiar su estructura física. Ojo, vamos a tener presencia de cambios químicos y cambios físicos. ¿Okay? Cuando, por ejemplo, se cambia la estructura física o química de un objeto, estamos en presencia de cambios de masa por acción del calor. Cuando el color del elemento, el color del objeto, de la masa que queremos observar cambia por acción de someterlo a altas temperaturas de un color característico, pasa a otro color, entonces estamos en presencia de materiales por cambios de color. Por ejemplo, cuando hablamos de cambios de color, hay sustancias que a temperatura ambiente contienen agua, ¿verdad? En su estructura, que les da un color característico, como es, por ejemplo, el sulfato de cobre, que es el que les quiero presentar acá en esta imagen. El color del sulfato de cobre inicial es azul, pero cuando yo lo caliento, cuando yo le someto a temperaturas altas, este se deshidrata porque tiene agua en su composición. Al calentarse es capaz de deshidratarse o perder esa agua y cambiar de color de azul a blanco, como se puede observar en esa figura de la presentación. ¿Ok? Cuando queremos analizar, por ejemplo, un cambio de masa, ¿verdad?, por efecto del calor, y este capaz de cambiar la estructura química o física, tenemos un ejemplo característico como lo es una hoja de papel. Cuando la quemamos o cuando le prendemos fuego, allí podemos ver el efecto que genera el calor y el cambio de masa. La hoja pesa, tiene un peso específico que al calentarse, al quemarla, pierde su peso de acuerdo a que ésta es capaz de volverse cenizas. Y por supuesto las cenizas pesan menos que lo que pesaba originalmente la hoja. Entonces estamos en presencia de un cambio de masa, un cambio de peso. La hoja pesaba, pero cuando la quemo, cuando le prendo fuego, entonces ella disminuye su peso porque se transforma en ceniza. Como ustedes pueden observar, las cenizas son de un peso mucho menor que el de la hoja. Los cambios de masa en los cuerpos por efectos del calor
pueden deberse tanto a cambios químicos o físicos como les estoy diciendo. Entonces, el cambio de masa por un cambio químico originado por el calor es, por ejemplo, cuando se quema esta hoja de papel. Estamos en presencia de un cambio químico. Ahora, un cambio de masa por efecto de un cambio físico debido al calor es el mismo caso del sulfato de cobre, ¿verdad? El sulfato de cobre 2, que es el dibujo, la imagen que tenemos aquí del cambio de color azul a blanco, ¿verdad? Ya que el agua pesa un peso específico y cuando ésta se evapora, la sal resultante es más liviana que la original. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos presencia de sulfato de cobre 2, que es hidratado, pero cuando lo calienta es capaz de deshidratarse y perder peso por efecto de la evaporización y llegar a pesar menos con la sal que queda producto de la descomposición del sulfato de cobre 2. Entonces allí tenemos ejemplos de cambios de color y cambios de masa. Bien, muchachos, entonces para continuar con el tema, hemos llegado al punto que está relacionado con la combustión. Este tipo de cambio químico que implica la oxidación de cuerpos es lo que se conoce como combustión. Como su nombre lo indica, entonces la combustión de un cuerpo es producir óxidos de carbono, agua y liberar energía. Cuando se quema un cuerpo suceden dos cosas: o se quema totalmente o se quema de una forma parcial. Entonces, si tenemos claro lo que es combustión, tenemos que definir entonces lo que son dos tipos básicos de combustión: la combustión completa y la combustión incompleta. ¿Cómo puedo diferenciar una combustión completa o una incompleta? Los productos resultantes de la primera, que es la combustión completa, son dióxido de carbono o CO2 más H2O, que es agua, mientras que los de la segunda, o lo que es la combustión incompleta, es monóxido de carbono o CO más H2O. ¿Ok? Entonces allí podemos diferenciar los dos tipos de combustión que existen, completa e incompleta, como un cambio químico muy relacionado con lo que estamos ya conversando. Hay dos diferencias entre cambios de combustión completa y de cambios de combustión incompleta. Y allí tenemos un cuadro donde nos podemos ver algunas características que nos hablan acerca de mucho oxígeno para la combustión completa, poco oxígeno para la combustión incompleta, una llama azul para la combustión completa, o deja residuos negros para la combustión incompleta, por ejemplo. Existen reacciones en el ambiente que, a pesar de que hay presencia de oxígeno y que hay presencia de combustible, no generan una combustión. Es el caso de los metales, ¿verdad? Por ejemplo, el aluminio lo pueden calentar, ustedes lo pueden calentar o lo pueden someter a ciertas temperaturas y a través del combustible no te va a generar energía, no te va a generar calor, es decir, tú lo calientas, mas no te genera una combustión, ¿verdad? Mientras que el cuerpo humano también, a pesar de que existe presencia de oxígeno cuando realizamos el proceso de respiración celular, los seres humanos, no quiere decir esto entonces que nosotros vamos a generar una combustión. Las razones son básicamente porque si consumimos alimentos, estos son degradados hasta su mínima expresión y pueden ser aprovechados y son expulsados en forma de dióxido de carbono. En su formación nunca participa el oxígeno directamente, por lo tanto no se pueden oxidar y por lo tanto no se oxidan, es decir, no combustionan, no generan una combustión, aunque liberen calor. La otra razón es que el oxígeno en nuestro cuerpo solo sirve para producir agua. Y la tercera razón es que si sucediese una combustión en nuestro cuerpo, en el sentido estricto por su definición, la liberación de calor sería tan grande que nuestro cuerpo dejaría de funcionar. Entonces, está diseñado por la naturaleza tan perfecta nuestro cuerpo que a pesar de que nosotros respiramos, realizamos una respiración, no estamos realizando una combustión.
a pesar de que tenemos oxígeno y que está involucrado en nuestro sistema respiratorio. Entonces existen dos reacciones, básicamente es lo que quiero mostrarles, que no generan combustión, que son los metales y el cuerpo humano. Por supuesto, hay elementos que forman parte de la combustión: el combustible, el comburente y la temperatura de ignición. Ojo, muy importante que tomen nota de los elementos que forman parte de la combustión. El combustible es el que se va a oxidar, puede ser madera o gasolina. El comburente es el oxígeno que va a oxidar, ¿verdad? Y la temperatura de ignición sería la temperatura mínima que inicia la combustión. Tres elementos básicos que tienen que estar presentes para que se produzca una combustión, es decir, para que se produzca fuego en algún elemento o algún material. ¿Okay? Existen muchos usos de combustibles. En la actualidad, el petróleo es la base de donde se obtienen actualmente muchos de los combustibles que se utilizan en el mundo. El petróleo puede utilizarse como combustible. Se tiene el gas metano, que se usa para las cocinas, el gas que nosotros usamos en nuestro hogar o para mover algunos automóviles. El gas butano es el alcohol en sus diferentes versiones, ¿verdad? Existen también combustibles que son de origen vegetal. Esto es muy importante que lo conozcan: la madera y el carbón, de uso no tan común, pero que aún en algunos campos venezolanos se puede cocinar aún con madera o con lo que se conoce como leña y producir calor, ¿verdad? Entonces, todo esto y muchos más son los usos más característicos de los combustibles. Te invito a que investigues un poco acerca de los usos de los combustibles y puedas anotar en tu cuaderno, tomar nota en tu cuaderno de ciertos usos que tienen los combustibles, sobre todo para que podamos tenerlos en cuenta para futuras evaluaciones. Son preguntas muy importantes el tener en cuenta cuáles son los usos que tienen los combustibles, además de la gasolina, además del combustible vegetal que ya les he mencionado, que es la madera y la leña, entonces, o el gas butano o el gas metano, que también se utilizan como elementos que son combustibles. He llegado al final de la presentación y la explicación de este video, un poco para que pudieran escuchar a través del audio la explicación de esta presentación de diapositivas. Entonces no me queda más que invitarles a que realicen las actividades que están asignadas en el foro de interacción de este tema número 5, están en su campus virtual, específicamente dentro de su aula virtual de ciencias naturales. Participen, muchachos, en el foro correspondiente, participen, hagan mucho uso de la interacción a través de los foros, porque son tomados en cuenta para su formación y también para su evaluación sumativa. Entonces, estamos en comunicación a través del campus. No me queda más que decirles muchísimas gracias por su atención.